Entonces vamos a ver hoy el capítulo 3 del Tanya. Vamos avanzando. Cada uno de los capítulos del Tanya no puede estar como meses estudiando de manera profunda, pues más profunda de lo profundo, y eso no tiene límite. Pero también los sabios dijeron que la mejor manera de cómo estudiar es primero estudiar de manera general y después estudiar de manera más profunda. O sea, como hacer la medicina general, después la especialidad. Y también otros tipos de campos también es importante de esta manera. Entonces, estamos acá en el capítulo 3 y es lo siguiente. ¿Algunos ya escuchado hablar de lo que son las sefirot? ¿Sí? A ver, contame. No es una prueba, ¿eh? Las cualidades de Hashem. Ok, las cualidades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tami? Distintas maneras de que Hashem se expresa en este mundo. Ok, muy bien. Ok, Dios tiene 10 maneras como Él se expresa. Son 10 fuerzas, la verdad. Son 10 fuerzas de cómo Él se expresa hacia este mundo, hacia nosotros. Y eso se llama la sefirot. La palabra sefirá viene de la palabra sapir. Sapir quiere decir brillante. Un brillante, un even sapir es una piedra brillante. Es algo que deja brillar algo específico. Por ejemplo, hay un atributo que se llama sefirá de Gesed. Entonces brilla la bondad. Gesed es bondad. Hay un atributo que es el atributo de severidad, que es Gevurah. Entonces brilla la severidad. Y cada uno de estos atributos es una manera como Dios se comunica, se emana y se conecta con este mundo. Lo mismo es nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Él. Imagen y semejanza de Él quiere decir varios conceptos. Uno de ellos es que nosotros, así como Dios tiene 10 fuerzas, así también nuestra alma tiene 10 fuerzas. Así como Dios tiene libre albedrío, así también nosotros tenemos libre albedrío. Así como Dios viene a iluminar el mundo, nosotros también tenemos la misión de iluminar el mundo. Pero vamos al primer nivel, el nivel de comparación en cuanto a que Dios tiene 10 maneras de cómo expresarse, son llamadas las 10 sefirot, 10 fuerzas, no solo cualidades, sino fuerzas, y nosotros también tenemos 10. Entonces, vamos a hablar primero de nosotros. Después hablamos de Dios. Vamos ahora a hacer como se llama un rayos X o resonancia magnética o tomografía de nuestra neshama, de nuestra alma. ¿Ah? Entonces, nuestra alma, ¿qué es? Es parte de Dios. Esto es lo que ya vimos varias veces. Esto es parte de Dios literal, o sea, no como una metáfora. Eso no es algo real, que no es algo creado por Dios, es algo realmente que es parte de Dios. Dios emana una parte de Él dentro de nuestro cuerpo. Esto es nuestra neshama y esto es lo que hace que nosotros seamos Yehudim. Esta neshama tiene la parte más, por así decir, esencial, que es la parte más profunda de adentro, y tiene otras partes que van alrededor de lo más profundo. O sea, las partes más externas de la parte más profunda de nuestra neshama. La parte más profunda es esto, la parte que es la esencia misma de Dios. Después la otra parte, que sería esto, por ejemplo, sería algo que se llama la voluntad de la persona. Algo un poquito más externo es el intelecto. Y algo más externo es o son las emociones. 1, 2, 3, 4 y falta una, que es la quinta, que son las acciones. Para nosotros es más fácil entender de una manera distinta. La parte del alma que tenemos más contacto diariamente es la parte más externa. Es más la llamada a la piel, que es la parte más externa que tiene que ver con las acciones.
Esto es nuestra alma divina. Las partes, por ejemplo, cuando nosotros hoy venimos a estudiar, ¿quién es que vino a estudiar? Nuestra alma divina trajo a nuestro cuerpo para estudiar. Cuando uno prende la vela de Shabbat, lo que hace es nuestra alma divina se inviste en nuestra acción para poder hacer una buena acción. Cuando uno da tzedakah, nuestra alma divina también se inviste dentro de la acción para dar tzedakah. Entonces, todo lo que tiene que ver con la acción es nuestra alma, pero la parte más externa de nuestra alma. La que tiene más que ver con nosotros en este mundo. Algo un poquito más profundo que nuestra parte más externa, que es nuestra acción. ¿Qué es lo que hay un poquito más profundo dentro de nosotros? No la acción, sino algo más profundo. Las emociones, muy bien. Algo más profundo son las emociones. Las emociones son divididas en 7 partes. Son 7 emociones. En hebreo se llama 7 midot. Midot, la verdad, quiere decir algo medido, algo como calculado, específico. Entonces son llamados 7 midot porque es algo como medido específicamente, que es, por ejemplo, la bondad. Es algo medido de bondad, ya definido con una bondad. Entonces esto es las 7 midot. ¿Midot no se traduce como cualidades? También llamado cualidades, pero es el concepto de la palabra midot. No es cualidad, sino es medido. Una midá es medición. Y también midá es una expresión, una cualidad de la persona. Nosotros tenemos que traducirlo como cualidad. Son 7 cualidades emocionales de la persona. Algo más profundo que las emociones, porque las emociones uno está más en contacto que el intelecto. Uno está más en contacto con las emociones, siento, quiero, no quiero, siento, no siento, me gustaría. Todas estas emociones son lo que nosotros entramos en contacto continuamente. Y algo más profundo, que está más adentro y por lo tanto es más difícil de llegar y estar en contacto, que es la parte del intelecto. Y el intelecto está dividido en 3 intelectos. Ahora ya vamos a llegar qué son. Algo más profundo que esto es la voluntad. La voluntad no quiere decir ganas. La voluntad es algo más profundo que esto. La voluntad es cuando uno tiene, damos un ejemplo al revés. Vos tenés que llegar a hacer una acción. Por ejemplo, hacer tzedakah. Hacer tzedakah, querés llegar a hacer la tzedakah, pero no tenés ganas, no te identificas, ni entendés por qué. Y por lo tanto, claro que no vas a hacer. Entonces, ¿cuál es la primera cosa para poder formar la acción o forzar la acción? Es no entender, sino sentir. O sea, la parte que fuerza la acción es las emociones. Si vos sentís, entonces vas a hacer. Nosotros somos seres emocionales en primer lugar. Siento o no siento, quiero o no quiero, pero en el nivel de sentimiento. Y el sentimiento genera la acción. Ahora, ¿qué pasa si no sentís? ¿Cómo se genera el sentimiento? Con el intelecto, que es algo más profundo. Esto es a través de entender por qué. Por ejemplo, si vos entendés que la persona que vos estás haciendo tzedakah es tu hermano, y la tzedakah es algo que te va a abrir nuevos canales para que Dios continúe dándote más medios para poder continuar ayudando. Entonces, entendés el concepto y empezás a identificarte. Porque es tu hermano, porque vas a ganar más, es una buena inversión, es un buen negocio con Dios. Entonces, entender el concepto de hacer acá te genera un sentimiento, lindo, dale. Entonces, ahí llegas a hacer. ¿Qué pasa cuando vos decís, muy bien, entiendo, mi hermano, todo esto, perfecto, igual no tengo ganas? Pero no entendiste, sí entendí. Pero ¿tenés ganas? No tengo ganas.
¿Cómo puede ser si entendiste no tener ganas? No me identifico. Entonces ahí lo único que puede salvarte para poder realmente hacerlo es algo más fuerte que el intelecto, que es la voluntad. O sea, cuando vos tenés la fuerza de voluntad, más allá, si entendés o no, o si sentís o no, simplemente te surge la voluntad, que esto es, voy a hacer. ¿Cómo surge la voluntad? Ahí entonces uno tiene que tener algo que se llama el placer. El placer genera la voluntad. O sea, si vos alguna vez diste tzedakah y la persona que recibió esa tzedakah te sonrió y te hizo sentir bien, este placer genera tu voluntad que atraviesa inclusive el intelecto y no entendés por qué. Inclusive no tiene nada que ver con tus sentimientos, simplemente es algo no de amor a la persona, no es que tener un amor, una compasión al pobre. Lo único que tenés es el placer que vos vas a recibir al dar esta plata. Entonces lo más profundo que genera la voluntad es el placer. Lo mismo es intelectualmente hablando. Por ejemplo, vos querés entender algo. Si vos querés entender algo, por más cabeza dura que seas, vas a entenderlo. Y si vos no querés entender, por más inteligente que seas, no vas a entender. Y lo mismo es los sentimientos. Si vos sos una persona más fría y el intelecto está ahí como tratando de desarrollar, es algo más difícil que si sos una persona que naturalmente es más cálida. Entonces, todo lo que está más adentro fuerza lo que está más afuera, porque la luz de la Neshama viene de adentro para afuera. Entonces, la voluntad es la parte que más abarca todas las otras partes de la persona. Por ejemplo, vos, si decís intelecto, ¿dónde está el intelecto? En la mente. Si decís midot, las emociones están en el corazón. Y si vos decís la voluntad, ¿dónde está específicamente? Hay una parte del cuerpo que está la voluntad. ¿No era la mitad del corazón que ahí se pelea los sentimientos con el intelecto? Pero no es la voluntad de la vida. La voluntad es algo que está en todo el cuerpo. Es una fuerza más fuerte y por lo tanto más abarcativa que el intelecto y que las emociones. ¿Por qué? Porque si tenés voluntad de mover el dedo, ahora, ¿vas a entender? No. ¿Vas a sentir? No. Simplemente tuviste la voluntad. Tuviste la voluntad de ayudar a esta persona y te preguntas, ¿pero te identificas con esa persona? No. ¿Y te entendés lo que genera esto en la vida de él? No. ¿Y no era mejor si vos le das un trabajo en vez de dar plata? Sí. Entonces, ¿por qué le diste? Tuve voluntad. La voluntad atraviesa todo lo que es intelecto, todo lo que es emoción. Por eso dijeron nuestros sabios, "En davar omed bifnei haratzon". No hay nada que se interponga a la voluntad de la persona. Cuando hay voluntad, no existe estoy ocupado, estoy cansado, no entiendo. Cuando hay voluntad, todo se rompe. O sea, cuando alguien dice, mira Shlomo, no puedo, yo traduzco, no tengo voluntad. ¿Por qué? Porque si tengo voluntad de hacer lo que voy a hacer, y tengo voluntad de hacer esto, y para mí la voluntad de esto es más grande que aquello, entonces voy a hacerlo. No es algo malo que no tengas voluntad de hacer tal y tal cosa, ¿ok? Tenés voluntad de hacer otra cosa. O sea, no hay nada que se interponga a la voluntad. Siempre una persona, si tiene voluntad, va a encontrar excusas por qué no hacer lo que tiene que hacer. Y más aún en Argentina. Necesitamos un poco de aire, por eso tengo que dejar abierto. Entonces,
acá de vuelta para que uno tenga claro, está el nivel de placer que genera la voluntad, que a su vez genera el intelecto, que a su vez genera las emociones y a su vez genera la acción. Ahora nos olvidamos un poquito de todo y vamos a hablar solo de estos dos. Entonces, de estas dos partes del alma que se ocupan de esto. Y ahí entra el concepto de la sefirot. ¿Algo claro o alguna pregunta o nada claro? Acá es una persona que es cabeza y el corazón. La cabeza hay 3 niveles, que son los 3 intelectos de la persona. O sea que hay más chicas, tenemos que poner un pelo así más. Hay 3 intelectos y 7 emociones. Esto es la manera como tenemos dentro de nosotros, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados. Pero si tenemos un alma, es seguro que tenemos hasta 10 fuerzas. Que esos son las 10 sefirot que vienen de arriba de Dios, porque Él también eligió tener 10 sefirot, 10 fuerzas, entonces Él también nos da a nosotros 10 fuerzas. Vamos a hablar ahora de los 3 intelectuales. Primera fuerza intelectual se llama Chokhmah. La segunda fuerza se llama Binah. La tercera fuerza se llama Da'at. Chabad, muy bien. Chabad. Estas son las 3 fuerzas intelectuales de la persona. Es Chokhmah, Binah y Da'at, que es Chabad. ¿Por qué Chabad se llama Chabad? Ya vamos a ver más adelante. Chokhmah. A ver, un dibujito de conexión. Conexión, dibujito. Flechita. Muy bien, Chokhmah es así, es una idea que no está desarrollada. Por ejemplo, yo quiero construir una casa. ¿Está desarrollada la idea? No. No sé ni dónde, qué plata, qué tamaño y no sé cómo. No tengo la idea, pero lo único que quiero es voluntad, desarrollar un intelecto que es primera idea Chokhmah, sabiduría. Lo traducimos como sabiduría, pero es muy difícil traducirlo porque sabiduría, entendimiento es más o menos lo mismo. Pero vamos a traducirlo como siempre, que esto es sabiduría. Sabiduría quiere decir saber. Saber quiere decir sé algo, sin detalles. Todavía es algo. Y por lo tanto se llama el punto seminal de la idea. Es una idea que no tiene desarrollo todavía. Quiero construir una casa. Muy bien. Ahora, si yo desarrollo esta idea, entonces este punto ya se desarrolla y tiene más detalles. Esto es Binah, quiere decir entendimiento. Que es el hecho de una persona entender los detalles de la idea. Voy a saber y ver dónde es posible hacer esta casa. ¿Dónde va a poder conseguir la plata? ¿Qué tamaño tiene? Y esto, claro que es mucho más trabajo el entender, porque es profundizar y que es conectarse y todo, poner en práctica intelectualmente todavía mi voluntad. Tengo voluntad, tengo la primera idea y desarrollo la idea. Ahora, si yo no me identifico con esta idea, porque no sé que esta casa va a ser mía.
simplemente dije, voy a hacer una casa. Ah, qué lindo, hacer una casa. Pero de repente alguien me llama, hora de la cena, chao. Y la idea muy linda, pero lo que realmente me conecta es la cena, no la casa. Hasta que dice alguien, ¿vos qué quieres, una cena o tu casa? Ah, ¿es mi casa? Ah, pará, no hay cena. Yo voy a conectarme con esta idea hasta llegarlo a la práctica. Y esto es el tercer nivel. Dar es conocimiento, pero la idea principal es conexión. Identificación con la idea. Muchas cosas de judaísmo que nosotros, vos, nosotros y yo conocemos y no nos identificamos. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat es algo que mucha gente sabe cómo funciona y qué día es, y qué hora es, y qué se hace, y qué no se puede hacer. Y hay todo un entendimiento por detrás. No solo una idea, sino también un entendimiento. Llega el momento y dice, ¿dónde vas? No, al cine. Pero ¿y no entendiste el Shabbat? Sí, entonces ¿por qué vas al cine? Yo entendí, pero no me identifiqué, no tiene que ver conmigo. Muy bien. Vamos a otra situación. Viene tu hijo o tu hija de la escuela con un cuaderno de Shabbat y ella dijo que fue la ima en la escuela y por lo tanto ella quiere prender la vela y quiere poner la mapa, que es el mantel, y quiere hacer un Shabbat en tu casa, y de repente vos te identificás con este Shabbat y va más allá si entendiste o no entendiste todos los detalles, pero dejas de ir al country inclusive para poder tener la conexión con tu hija o con tu esposo en este momento del Shabbat. Entonces ahí ya te identificas, porque va más allá de tu entendimiento. Pero tienes que entender algo también, si no vas a poner, no sé, 10 velas o una vela o no sabes lo que está pasando. Entonces entendés, pero la cosa principal es de qué manera te identificas y te conectas con la idea. Entonces, y esto pasa con todo. Por ejemplo, vos sabés que hace mal fumar. Sí. Entonces, ¿por qué fumás? No sé. Porque te identificas mucho más con la acción y el placer que con la idea de entender, y vos podés hacer toda una clase. Una persona puede ser una persona que está adicta a comer y ella sabe exactamente cuánto caloría es un chocolate, una barrita, y qué hace bien y que el metabolismo y todas las conexiones. Y entiende todo esto, es como una médica, nutricionista en el entendimiento. Pero llega el momento, come el chocolate. Porque no se identifica que el dibujito en la caja del cigarrillo, tiene que ver con su pulmón. Y lo que dicen las enfermedades por esta situación, tiene que ver con su cuerpo. Entonces, para que una persona pueda identificarse, tiene que verse ahí adentro de esta idea. Y hablando del judaísmo es, como dijimos, y en cualquier otra cosa. Por ejemplo, si vos entendés la importancia de buscar un trabajo, pero estás bien así, pero la importancia de buscar un trabajo, a pesar que ya tenés tus ahorros, si no te identificás vos vivenciando el trabajo y produciendo y siendo útil y pudiendo crecer en todo esto, si no imaginás y te identificás, no ayuda nada que vos podás entender el concepto. En otras palabras, entender no quiere decir hacer. En otras palabras, nosotros no somos seres racionales, porque somos seres emocionales. Porque lo que lleva a nosotros a una acción real es lo que sentimos, no lo que entendemos. Ahora, ¿cómo llegamos a sentir? A través del intelecto. Ahora ya vamos a llegar. Hay
dos maneras de cómo conectarnos con Dios. Hay una manera que es la fe. Uno tiene fe y por lo tanto tiene más fe o menos fe. Y cuanto más fe tenés, a lo mejor más pasión tenés y más ganas tenés de sentir y estar conectado con Dios. Pero llega un momento donde esta fe, porque no está parada y en un palo fuerte, la fe es algo más llamado, por así decir, más etéreo y más general, no es algo fijo y fuerte. Entonces puede ser que en este momento de la fe la persona está floja en la fe y hace una pavada. Ejemplo, un ladrón puede tener mucha fe en Dios, hasta el punto que él pide a Dios tener éxito en su hazaña. Digo, pero pará, él está haciendo contradicción. Sí, al contrario, él tiene mucha fe en Dios. Y él sabe que él tiene que robar porque él tiene que mantener toda su casa. Entonces él va a robar y él pide a Dios éxito. Pero el momento de la fe no siempre genera a la persona a un comportamiento adecuado. Y si genera un comportamiento adecuado, puede ser que ese comportamiento genera durante un mes, durante una semana. Después cambias. La fe no es realmente lo que mueve la vida de la persona, sino el intelecto. Jochma Binah y Dat. Cuando la persona entiende sobre Dios, la persona se identifica que Dios tiene que ver con él, es su alma, es su historia, de su familia, de su antepasado, de su futuro, todo esto tiene que ver con identificación. Y cuando uno se identifica y entiende sobre Dios, entonces hay otra cosa completamente distinta. El domingo a la noche yo estuve en un templo sefaradí, hablando, enseñando un poco de Hasidut. Entonces, la énfasis de la vida de ellos judaica es más intelectual y no tanto como mística o esotérica o estos conceptos. Es más racional, esto tiene sentido y esto tiene sentido, entonces se forma algo cuadrado que tiene sentido, entonces por lo menos lo voy a hacer. Hay otro que no, que es mucha espiritualidad, pero en este lugar era más como racional, si tiene sentido voy a hacer. Entonces yo dije, mira, hay un lugar que se llama Prohibido No Tocar. ¿Alguien fue ahí alguna vez? No, alumnos míos me dijeron que vayan. Muy bien. Es un museo de niños que está en Recoleta. Y yo llevé a mis hijos varias veces y hay un lugar que es una pantalla del año 1500, pero que tiene dos botones, por 10 más y por 10 menos. Y tiene una foto. La foto es un tipo acostado en un parque. Y dice por 10 más, 10 metros de la visión de esta foto, ahora va para 100. Y después va para 1000. Y después va por 10.000. Y cada vez más la foto chiquita se va distanciándose. Y por lo tanto ya se puede ver el planeta. Después se ve cómo están los planetas alrededor del planeta Tierra. Y después ya se ve más el sistema solar. Y después ya se ve todo lo que es la Vía Láctea. Y todo lo que es las estrellas. Y después se ve lo que es toda la galaxia. Y después se ve cada vez más lejos otras galaxias. Y como vos estás ahí en el puntito que no existe prácticamente. Y esto es el mundo que nosotros hoy podemos conocer, que es una distancia de 10 a 26. Eso es la distancia que se, por lo menos en esta maquinita, que se podía ver, o se puede ver, una distancia de 10 a 26, que son X años luz, que es imposible pensar si alguna vez alguien puede llegar a pensar lo que es un años luz. Para aquellos que no saben, esto es la velocidad de la luz. Y esto es por segundo. ¿Cuántos segundos tiene un año?
si calculas cuántos segundos tiene un año, que es X, un año luz es 300.000 kilómetros por esto. Que es un numerito un poquito más grande. Y esto es un año luz, que todavía es dentro de esta galaxia. Ni hablar otras galaxias con otras. Después que yo expliqué esto, hay otro botón ahí que es menos. Entonces volvés menos, menos, hasta estás de vuelta con la foto del tipo acostado ahí. Ahí empezás menos, de 10 metros, 1 metro. Y después empezás a entrar dentro de la mano de él. Y ahí empezás a ver las células. Y después empezás a hacer los núcleos de la célula. Y después empezás a ver la molécula dentro del núcleo de la célula. Después empezás a ver algún átomo. Después partículas subatómicas. ¿Estudian esto? ¿Sí? Siempre los temas que estoy viendo, por eso no estoy. Así que medicina, todo el día. ¿Dónde estudias? Digo, ¿qué estudias? Medicina. Muy bien. Entonces tienes que ir ahí a prohibido en otro caso. Y entras en las cosas como partículas subatómicas y quarks, todo esto, que son cosas que todavía son como ficción científica, que no es que se ve realmente en un microscopio. Y expliqué todo esto, y al final yo dije así: ¿sabe cómo Dios creó todo este universo? El mínimo detalle de partículas subatómicas que hay, un poquito de partículas en todo el universo, y el tamaño del universo. ¿Sabe cómo Dios creó esto? A través de un reflejo del reflejo de su luz. Hay una luz de Dios. Esta luz es condensada y solo se expresa un reflejo. Después hay otra condensación en esta luz tan infinita y se expresa otro reflejo. Y después otra vez otro reflejo de esta luz, que es solo como una partecita de la luz. Una partecita de la luz. Aquellos que dicen Shema Israel, dicen Baruch Shem Kevod Malchuto. Shem Kevod Malchuto, que es el nombre de la gloria de su reino. Todo eso son cada vez más condensaciones de la luz infinita de Dios. En otras palabras, hablando un poquito más claro, Dios hizo todo esto que hablamos antes de taquito. No es que se tuvo que ocupar para hacer, porque realmente es algo tan grande para Él. No, esto es como de taquito, es lo más simple para Él hacer. Lo hace a través de su luz. Como si fuera algo automático, ¿no? Que tiene que ocuparse. Si vos estás bien vestida y bien, ¿cómo se usa esta palabra ridícula? Producida. Y llegas a un lugar, y no es que tienes que empezar a hablar y ver, punto, ya hay un impacto con tu luz. Para Dios, también es un impacto, el mundo es un impacto de su luz, pero no de la luz, porque es muy fuerte, sino del reflejo de la luz, Entonces uno se empieza a pensar que es un poquito más grande este Dios, que simplemente me dice, che, prende a ver a Shabbat. Y yo digo, no tengo ganas. Pero es este Dios que creó todo esto, y que es un poquito más profundo que todo lo que vos pensabas, que Dios, que este viejito que te dice hace o no hace, es algo mucho, infinitamente más grande. Cuando vos entendés esto, todavía acá no entendemos, pero si vos entendés esto, toda tu conexión con Dios es mucho más real y profunda. Por eso se llama Chabad, porque la idea principal es entender Dios, para poder generar la fe, generar los sentimientos y finalmente generar la acción. Entonces uno de ellos dijo, ahora entiendo cómo funciona Chabad, porque lo que Chabad hace, yo por ejemplo soy un tipo que viajo mucho a China y a Japón y a Taiwán para poder traer esto, y siempre que voy ahí me encuentro con un lugar que se llama Beit Chabad, que nos da de comer, nos da todo,
Y como llego ahí en este lugar, y me dice, mira, llegamos acá, uno de Japón le contó que él llegó ahí con su esposa y su hijo, y tenía $20 en el bolsillo, y era viernes y no sabía qué hacer. Y esto es lo que empezó hace 10 años atrás, y hoy es como todo un lugar increíble, que toda la gente que hace o turismo o principalmente negocios está ahí. Entonces él dice, ahora entiendo, porque si uno entiende a Dios de una manera mucho más compleja, su entrega es mucho más grande. Entonces no importa si él no habla el idioma, no importa si él tiene otro tipo de costumbre, otro tipo de manera de ver las cosas, él se entrega a otro yodí. No hay límite. Pero esto es principalmente si vos entendés. Entonces, cuando vos pones énfasis en esto, es el concepto de entendimiento. Ahora vamos a hablar de las 7. Algo interesante. Dios construyó la mujer de la costilla o del costado del hombre. Y dijo la palabra vaivén. Vaivén es una palabra que quiere decir como binyan. Es de la nun final, binyan. Más o menos el concepto de construcción. Ahora, viene la palabra también biná. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más biná que el hombre. Tiene más desarrollo del entendimiento que el hombre. Y el hombre tiene más desarrollo de jochma que la mujer. Entonces, si el hombre dice, a ver cómo digo, si el hombre dice, ¿ya llegaste? Dice a su esposa, ¿ya llegaste? ¿Qué dice la esposa? Él está diciendo que la verdad, yo siempre me atraso. Y la verdad, él está diciendo que ya que yo siempre me atraso, entonces hoy llegué temprano. O a lo mejor está diciendo que llegué temprano y él no me esperaba a esta hora. Y si le digo algo, entonces se va a enojar porque vine temprano, porque no vino temprano, porque siempre llegó tarde, todo esto. Y la esposa dijo, ya llegaste. Y no pensó en nada más. Entonces la idea de Jochma es una idea, un punto. Y Binah es el desarrollo de toda esta idea con más y más detalles que la mujer tiene más capacidad de hacer y es su naturaleza de hacerlo, no es algo malo. Por eso es que el hombre y la mujer tienen que educar a los chicos y ni hablar a los niños más chiquitos. Pero aquella que tiene más entendimiento y percepción de lo que realmente puede pasar, si el chico ahora quiere comer, o si está cansado, o si tiene frío, y todo esto, y el hombre dice, pero ¿cómo sabes? Digo, esto es la percepción de lo que es Binah. El desarrollo de la mujer en su mente es más perceptiva, y por lo tanto tiene que ver con mucho más con que hay una mora que es mora de Gan y no un more que es el more de Gan, porque si no el Gan es un desastre. Se vuelve un balagán. Físicamente también lo mismo, el hombre tiene una célula, es el punto Jochma, y se desarrolla dentro de la mujer 9 meses. Físicamente funciona de esta manera. Y la manera de cómo el hombre y la mujer poder realmente generar hijos es a través de Dat. Dat es conexión. Inclusive la primera vez que hubo un acto sexual o de intimidad entre un hombre y una mujer es entre Adán y Eva. ¿Y qué dice la Torá? Adán conoció a Eva. Ve a Adán yadá et Javá. Él conoció a Eva, quiere decir que hubo unión. No es que estaba conociendo, che, bienvenida, no sabía cómo te llamas, que estás estudiando. No es el concepto de conocer, sino el concepto del dat. Dat es conocimiento, es la conexión.
Entonces el hombre es el Jochma y la mujer es Binah, y la unión, la identificación es Dat. Claro que nosotros también tenemos Jochma, Binah y Dat, no solo el hombre, no solo la mujer. Ahora, ¿qué sale cuando hay una unión? Sale 7 hijos. Cuando hay una unión entre Jochma y Binah. Sale 7 hijos. Mínimo. Después igual, cada uno de ellos está conectado de 7 veces. Aquí sí que sale 49 hijos. Entonces, vamos a ver cuáles son los 7 hijos del intelecto. Vamos a tratar de dar la traducción más allá de la literal, sino una traducción que tenga que ver con el entendimiento de la cosa. Gesed es amor o bondad. Perdón, ¿esto no es de las emociones? Sí, emociones. Ah, Sí. no del intelecto. No, de intelecto hay 3. Jochma, Binah y Dat. Esto es Gesed. Geburah es severidad o disciplina o justicia. Tiferet es compasión. Netzach es victoria. Hod es sumisión. Y Esod es conexión. Y Malhut, transmisión. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto. El intelecto genera una idea que es construir la casa. Y la casa es tuya. Ahora tenés todo esto intelectualmente y sabes dónde, sabes cómo, sabes todo esto. ¿Sí? Pero mañana tenés que despertarte y por lo tanto tenés que tener un poco de, no solo conexión con la idea, sino tenés que amar la idea, tenés que amar la idea hasta que esto genera ganas internas que vos vas a hacer algo. Entonces, esto es Gesed. Gesed es el concepto del amor. Vos amás este proyecto, o amás esta persona, o querés dar a tal persona. Todo lo que tiene que ver con amar, conectarse, con dar, con inspirar a los demás, tiene que ver con Gesed. Gesed es bondad. Geburah es lo contrario de Gesed, porque a veces uno dice que lo contrario de bondad sería maldad. Pero todo eso estamos hablando de nuestra alma divina, entonces no hay maldad. Entonces lo contrario de Gesed es Geburah. Por ejemplo, si yo amo a Dios o amo al prójimo, tengo severidad para todo lo que sea dañino para el prójimo o para Dios. Tengo justicia y como una mano un poco más fuerte, todo lo que tenga que ver con algo que no está conectado con lo que yo amo. Entonces esto sería la severidad, poner mano dura o poner como disciplina, guardar todo tu comportamiento de una manera que no solo vas a dar, sino vas a juzgar. Por ejemplo, querés dar a alguien. ¿Y por qué? Porque este alguien merece. Después viene adentro tuyo otra idea y dice, no merece. La verdad, esta persona tendría que ir a trabajar. Entonces, esta persona no es buena persona, no merece. Entonces vos te frenás la bondad. Entonces, esto es a veces que genera dentro de nosotros ganas de dar, de unirme, y otras ganas es, no, para, de a poco. Vamos a ver si es el momento o no es el momento.
Lo mismo es si vos sos una persona muy buena y por lo tanto todo decís que sí. Y cuando tenés que decir que no a alguien y poner una cierta distancia, es más difícil porque no tenés mucho de disciplina ni con vos y ni disciplina de poner un límite con el otro. Entonces podés estar como aguantando y después sufriendo y después diciendo a tu psicóloga, sí, yo no sé decir que no. Y el decir que no empieza con decir que no a uno mismo. Entonces uno pone la disciplina, autodisciplina, por lo tanto disciplina con todos aquellos que se acercan a mí. Una vez vino una persona, contamos la semana pasada, vino una persona que falsificó un documento para poder recibir una ayuda de nuestra fundación. ¿Contamos esto o no? No. ¿Ah? Yo me acuerdo. Puede ser otro día. No sé cuándo, pero. Parece que no fue mal. Dale igual, contale. Entonces, cuando vino esta persona, descubrimos que esta persona le estábamos dando la comida y también la plata, etc. Y descubrimos que él había hecho una falsificación de un documento porque él ya recibía en 2 instituciones más, con documentos distintos, porque todas las instituciones están a través de una red, entonces no se ayuda a la misma manera a la misma persona. Él era judío y estaba recibiendo distintas instituciones. Sí. Entonces, las chicas que trabajaban acá en este momento dijeron, qué bandido, esto, lo otro, pum, lo borramos de la lista. O sea, primero se tenía bondad a él, que es dar. Después se vino disciplina, severidad, justicia, no merece, punto, chao. Y después yo dije, mira, yo no voy a decir que den tanto como daban antes, tampoco voy a decir que a partir de ahora no. Yo digo algo más. Compasión. Hay que tener compasión de él, porque si un tipo llega a falsificar, o es algo que le falla mentalmente, o es algo que realmente su familia es muy necesitada y él tuvo o se sintió obligado a hacer esta macana. Entonces hay que no solo dar, pero dar de manera más canalizada. Por ejemplo, vos dabas una bolsa de comida, no le des bolsa de comida. Ahora lo que tienes que dar es una ayuda psicológica. Ahora tienes que ir a verlo en su casa para ver de qué manera vive. Si es simplemente un tránsfuga o si es realmente alguien que necesita la situación de una manera más fuerte. Tienes que tener compasión. Y la compasión genera una acción más difícil que el dar. Porque a veces dar es, dale. No, la compasión, tener realmente no lástima. La compasión genera un compromiso. Lo tienes que estar más presente. Hay varios que me cuentan que sus padres están peleados con sus hermanos. ¿Adivina por qué? Por la herencia, muy bien. O por algún negocio que cerraron y no lo dividieron bien. Entonces, yo me llevo muy mal, dice uno, con mi primo. ¿Ok? Es tan grave. Pero cuando el padre me dice, yo me llevo muy mal con mi hermano, porque dividimos mal y él me robó y esto, lo otro, entonces todo lo que son hijos y nietos ya no se unen y la persona que tiene razón, o sea los dos, tienen razón, de un lado tienen razón pero no están tranquilos, porque naturalmente un ser humano tiene que llevarse bien con su hermano, es algo natural. Entonces, no está tranquilo que se lleva mal con su hermano. Él no va a llevarse bien con su hermano, porque su hermano no merece. Pero él no va de alguna manera a estar tranquilo y decir, es natural que yo no me lleve bien con mi hermano. No va a estar tranquilo. Bondad a su hermano no va a tener, porque está todo frenado por la justicia. Justicia propia, ¿no? Él tiene que tener compasión. Él tiene que tener, mira, mi hermano, para poder haber llegado a hacer esta macana tan grande, algo te puede haber pasado. Pobre tan bajo que llegó.
¿Cómo puede ser que mintió, robó y pensar que él disfruta la plata que él robó? Pobre situación en que él está. Tengo que tener un poco de compasión de él para poder ver de qué manera podemos arreglar la situación. Entonces, al invés de ir solo a través de la justicia, el abogado y el otro que empieza a pelear, tener compasión, y esto va a despertar también la compasión de él hacia vos, y los hermanos van a despertar algo más fuerte que es el tiferet, que es más fuerte que la misma justicia que generó el tema de la plata. ¿Y esto de dónde aprendemos? Aprendemos de Jacob y Esav. Esav quería matar a Jacob. Jacob tenía que